Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Manuel Becerril de la Yata. Soy profesor de la materia de Derecho Procesal Civil y Mercantil aquí en el Centro de Estudios Carbonell y pretendo en esta ocasión compartir con ustedes el análisis de un tema muy socorrido en la vida del litigio, que es el entender las diferencias entre la objeción y la impugnación de documentos. Vayamos por partes. La objeción de documentos solo puede hacerse sobre aquellos de naturaleza privada, documentos privados. Ahora, hay que entender de los documentos privados que pueden ser originales o que pueden ser copias simples o copias fotostáticas, algunos de ellos. Las copias simples no requieren la objeción, no es necesario que se realice por la contraparte del oferente de esa prueba. Cierto, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte y analizando el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia mercantil, dichas copias simples por sí mismas solo tienen el carácter de un indicio y deben de concatenarse o vincularse con otros medios de convicción para que el juez en conjunto les dé un valor probatorio a su prudente arbitrio. Pero la falta de objeción nunca podrá darle el perfeccionamiento a una copia simple para que se tenga como por reconocida. Ahora, los documentos privados originales, que son de los que habla el artículo 1296 del Código de Comercio. Hay que distinguir si el documento proviene de las mismas partes litigantes o de solo una de ellas o inclusive de terceros. El único documento privado original que se va a objetar en cuanto a su alcance y valor probatorio es aquel donde intervino la contraparte del oferente, o sea, al que le afectaría esa prueba. Ni el documento elaborado unilateralmente, ni tampoco el que proviene de un tercero ajeno a la controversia, requiere ser objetado, por la sencilla razón de que el afectado con esa prueba o la contraparte del oferente no intervino en su emisión y por lo tanto no le puede parar en perjuicio aquello donde jamás participó en su confeccionamiento. También debo decir que las copias simples, ha dicho la jurisprudencia de la Corte, no requieren objetarse, dado que existe una posibilidad de alteración a través del método de reproducción. ¿Y por qué surge la necesidad de objetar documentos privados? Porque un documento privado en sí es una prueba imperfecta que buscaría perfeccionarse dentro del juicio, sea a través del reconocimiento tácito o sea a través del reconocimiento expreso que se ofrezca dentro del juicio. El reconocimiento tácito, o sea, la no objeción, hace que la prueba se tenga por perfeccionada y entonces va a surtir efectos como si fuera plenamente reconocida la misma. Por el otro lado, tenemos lo que son la impugnación de documentos. La impugnación puede hacerse tanto de documentos públicos como de aquellos privados originales perfeccionados. Vayamos por partes. Documentos privados originales se pueden impugnar de falso cuando lo que se ataca, ¿verdad?, sea contenido o continente. Lo más común pues suelen ser las firmas y hace necesario que se ofrezca una prueba pericial para demostrarse la falsedad de dicho documento. En tanto, los documentos públicos, como podría ser un acta de nacimiento, una escritura pública, etcétera, etcétera, no les es suficiente la mera objeción, porque esos documentos públicos, por disposición de la ley, gozan de la presunción de ser veraces, entonces tienen una eficacia demostrativa plena, hacen prueba plena, y para ello entonces se necesita tramitar una impugnación de falsedad, que el trámite puede ser vía incidental o puede ser un trámite no en incidente si es que se hace al contestar la demanda y oponer la excepción correspondiente. La impugnación de falsedad puede ser sobre el contenido o puede ser sobre el continente. Esto es, a veces son las palabras, son las letras, es el texto, y en otras ocasiones son las firmas. Recordemos que la firma refleja la voluntad del suscribiente, y si hay voluntad, hay consentimiento. En cambio, si se demuestra la falsedad de la firma, pues no hay voluntad ni consentimiento y el acto jurídico sin consentimiento es inexistente. O lo que vendría a ser una nulidad absoluta, como dice la jurisprudencia de la Suprema Corte, que su diferencia pues es meramente
académica. Ahora bien, para impugnar de falso un documento puede hacerse por dos vías. Si el documento público tiene matriz, hay que acudir al cotejo con el original. ¿Qué documento tiene matriz? Por ejemplo, un acta de nacimiento, un acta de matrimonio. Si lo que se ataca es que no coincide la copia certificada presentada, porque se alude a que está alterado dicha constancia, entonces es necesario ir al registro o archivo oficial donde se encuentra el original para cotejar uno con otro, y va a prevalecer desde luego lo que diga el archivo, el documento oficial. En cambio, si lo que se dice es que el documento es falso respecto a las firmas, se ocupa una prueba pericial y se le va a dar vista a la contraparte del impugnante para que manifieste la misma, y se va a tramitar esa impugnación de falsedad a través de la prueba de peritos, normalmente señalándose cuál es el documento dudoso o también llamado dubitado, que sería el atacado de falso, y el documento indubitable, que normalmente suelen ser las firmas que estampe ante la presencia judicial aquel que supuestamente lo hizo en el documento combatido, y si no existiese la persona por quizá ya haber fallecido, entonces se contrastarán con alguna firma que exista en algún documento oficial, como puede ser las que haya dejado en su centro de trabajo, en algún otro juicio, en alguna otra inscripción oficial como en el registro de electores, etcétera, etcétera. Entonces, esta diferencia que parece sutil, pues en la vida práctica tiene muchas repercusiones, porque no es lo mismo impugnar de falso que objetar un documento solo en cuanto a su alcance y valor probatorio, que lo único que busca es no tener por perfeccionado el mismo, para revertir la carga de la prueba al oferente y que busque él el perfeccionamiento, dado que el que afirma es el que está obligado a probar, y si él afirma que ese documento es válido, tendría que vincularlo con otro medio de convicción, como podría ser el reconocimiento expreso. Gracias por acompañarme en esta ocasión y nos veremos próximamente.